Además de los formatos condicionales basados en aplicar un estilo de celda a los valores que cumplen determinado valor, existen otros mucho más vistosos que permitirán añadir iconos, barras de datos o escalas de color a todo un conjunto de celdas. A estos formatos condicionales de tipo gráfico, por denominarlos de alguna manera, vamos a dedicar este vídeo. Como en el vídeo anterior, disponemos de un ejemplo con los hipotéticos datos de unas personas solicitantes de ayudas económicas. Estos datos se encuentran desde las celdas A8 hasta la I31. En la fila 7 se encuentran los correspondientes encabezados de la tabla de datos. Y en la columna I se ha calculado si las personas cumplían los requisitos para obtener la ayuda, mostrando para cada una de ellas si ha sido aprobada o denegada. Los formatos condicionales que vamos a tratar se aplican exclusivamente a celdas que tengan valores numéricos y se aplican a todo un rango de celdas. Ampliamos el ancho de la columna D para poderlo mostrar con más claridad. Esta columna corresponde a la edad. En primer lugar, veamos un formato condicional de escala de color. Seleccionamos el intervalo desde D8 hasta D31, que contiene las edades de las personas. Desde el menú Formato, en Formato condicional, seleccionamos Condición y se abre el cuadro de diálogo Formato condicional para D8, D31. En el desplegable bajo Condición 1, el tipo de formato lo vamos a establecer en todas las celdas. En el desplegable de la derecha se muestra escala de color 3 entradas. Aquí podríamos escoger escala de color 2 entradas o barra de datos o conjunto de iconos. Vamos a dejarlo como escala de color de 2 entradas. Se muestran dos conjuntos de desplegables para personalizar los colores para el valor mínimo y para el máximo. En el desplegable de mínimo podemos seleccionar entre mínimo, máximo, percentil, valor, porcentaje o fórmula. Vamos a dejarlo como mínimo para que tome automáticamente el valor mínimo de la lista. En el desplegable de color correspondiente al mínimo, cambiamos el color del rojo a un tono más pálido, más suave, que no dificulte la lectura de la celda. A la derecha dejamos el valor max y también cambiaremos la tonalidad a un color azul más pálido. Tras aceptar, podemos ver cómo se aplican los colores en función de los valores. Las edades más altas se muestran en color azul y las más bajas en un color rosado intenso. Entre ambos extremos hay un amplio grado de degradados. Para apreciar mejor el efecto del degradado, ordenaremos los datos de mayor a menor de edad. Seleccionamos cualquier celda de edad y en la barra estándar hacemos clic en el botón de orden descendente. Ahora se puede percibir muy claramente la gradación de color entre ambos extremos de la lista. Vamos a deshacer la última acción con control Z para restablecer los datos sin ordenar. Vamos a quitar este formato condicional para que no se solape con el que vamos a aplicar seguidamente. Abrimos el menú Formato y en Formato condicional seleccionamos Gestionar. Se muestra el diálogo Gestionar formato condicional, donde solo aparece un área formateada. Y pulsamos el botón Quitar. Tras aceptar, ya ha desaparecido el formato condicional que habíamos aplicado. Vamos a comprobar ahora el comportamiento de las barras de datos. Seleccionamos el rango desde D8 hasta D31, que contiene las edades de las personas. Desde el menú Formato, en Formato condicional, seleccionamos Condición.
y se abre el cuadro de diálogo formato condicional para D8, D31. En el desplegable bajo condición 1, el tipo de formato lo vamos a establecer como todas las celdas. Y en el desplegable de tipo de formato condicional, vamos a seleccionar barra de datos. En este tipo de formato condicional también podemos establecer un mínimo y un máximo, que por defecto están establecidos en automático. El botón más opciones nos permite personalizar el formato, también con los valores mínimos y máximos. Podemos personalizar los colores de la barra para valores positivos y negativos, y si serán colores degradados o sólidos. Y la configuración del eje en caso de haber ambos tipos de valores, positivos y negativos. Una casilla de verificación, mostrar solo la barra, permite que no se muestre el contenido de las celdas, sino tan solo el formato. Simplemente cambiaremos el color de la barra para valores positivos, para los cuales seleccionaremos un color verde más o menos claro. Y estableceremos el relleno color, con lo cual se mostrará el color sin degradado. Aceptamos para cerrar las opciones y volvemos a aceptar para cerrar el diálogo de formato condicional para D8 de 31. Vemos cómo se muestra para cada celda una barra proporcional a la edad de cada persona. Podemos apreciar mejor el efecto ordenando las edades por orden ascendente. Seleccionamos cualquier celda de edad y pulsamos sobre el botón orden ascendente en la barra estándar. Si queremos que la barra para las menores edades sea más corta, en vez de automático, para el valor mínimo podríamos establecer un valor de 18. Hacemos clic en cualquier celda y abrimos el menú formato y en formato condicional seleccionamos gestionar. En el diálogo gestionar formato condicional hacemos clic en el botón editar. Y en el diálogo de formato condicional para D8, D31 pulsamos el botón más opciones. En el cuadro de diálogo barra de datos, en el desplegable para el mínimo, en vez de automático seleccionamos valor y escribimos 18 en la caja de entrada. Al aceptar el cuadro de diálogo para cerrar este diálogo de barra de datos, vemos que el cuadro de diálogo formato condicional para D8 de 31 ahora ya nos muestra la nueva configuración del valor mínimo que acabamos de establecer. Pulsamos el botón aceptar y ahora otra vez aceptar y podemos comprobar que las edades inferiores ahora se muestran con una barra más corta. Deshacemos la última opción con control Z para restablecer los datos sin ordenar y vamos a quitar este formato para que no se solape con el que vamos a utilizar seguidamente. Abrimos el menú formato y en formato condicional seleccionamos gestionar. Se muestra el diálogo gestionar formato condicional, donde solo aparece un intervalo formateado y pulsamos el botón quitar. Tras aceptar, desapareció el formato condicional. Finalmente, vamos a mostrar el uso de conjuntos de iconos. En primer lugar, vamos a añadir unos iconos que diferencien entre 4 rangos de edad. Seleccionamos nuevamente el intervalo de celdas entre D8 y D31, correspondientes a las edades.
abrimos el menú Formato y en Formato condicional seleccionamos Conjunto de iconos. Se abre el cuadro de diálogo Formato condicional para D8 de 31 ya preconfigurado para aplicar un conjunto de iconos. En el desplegable de la derecha seleccionamos el conjunto de iconos 4 flechas grises y en la parte inferior ahora se muestran las 4 flechas grises correspondientes a este conjunto y unas cajas para personalizar su aplicación. Por defecto, los 4 iconos están configurados como porcentaje. Al igual que en las barras de datos, podríamos establecer un criterio tomando como base un valor, un percentil o una fórmula. Vamos a dejarlos como porcentaje y segmentaremos las edades en tramos del 25%. En el segundo icono correspondiente a la flecha que apunta abajo a la derecha, vamos a escribir 25. En el siguiente icono correspondiente a la flecha apuntando arriba a la derecha, vamos a escribir 50. Y en el último, correspondiente a la flecha que apunta directamente arriba, escribimos 75. Aceptamos para cerrar el diálogo Formato condicional para D8 de 31 y ya se han aplicado los iconos de flechas que muestran 4 franjas de edad definidas. Vamos a ordenar las edades de menor a mayor. En cualquier celda de la columna D correspondiente a la edad, pulsamos el botón Orden ascendente en la barra de herramientas estándar. Podemos comprobar cómo cambia la orientación de la flecha apuntando desde abajo hasta arriba a medida que la edad va incrementándose. Para finalizar, vamos a ver una aplicación muy práctica de este tipo de iconos. En otro vídeo hemos mostrado cómo aplicar un formato condicional a las celdas que contienen las resoluciones aprobadas o denegadas. Un formato condicional basado en un estilo con un determinado color y fondo de celda. Pero también resultaría muy llamativo poder mostrar un símbolo para identificar ambos estados. Como este tipo de formatos condicionales solo se pueden aplicar a celdas con valores numéricos, vamos a crear una fórmula en la columna J. Esta fórmula mostrará un 1 para las personas con la resolución aprobada y un 0 para las denegadas. Nos situamos en la celda J8 y escribimos la fórmula igual si, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda I8, si es igual a aprobada, entre comillas, naturalmente, punto y coma, un 1, punto y coma, 0, y cerramos paréntesis. Esta fórmula nos mostrará que en los casos de resolución aprobada mostrará un 1, y si no se cumple, es decir, para las denegadas, un 0. Si rellenamos esta fórmula hasta la fila 31, vemos que se muestra en todos los casos un 1 para las resoluciones aprobadas y un 0 para las denegadas. Con este mismo rango seleccionado, abrimos el menú Formato y en Formato condicional seleccionamos Conjuntos de iconos. En el diálogo para formato condicional para J8, J31, seleccionamos el conjunto de iconos 3 símbolos 1. Para el icono de advertencia en color amarillo, vamos a establecer un valor mayor o igual que 33 en porcentaje. Y para el icono validado en verde, estableceremos un valor mayor o igual que 66 en porcentaje. Tras aceptar 2 veces, bueno, no, con una ha bastado, se
se nos muestra un símbolo de validación en color verde para las resoluciones aprobadas y el aspa roja para las denegadas. Si no queremos que se vean el 1 y el 0, basta con aplicar una letra de color blanco. Y ahí lo tenemos. En este vídeo habéis podido comprobar cómo hacer uso de los formatos condicionales gráficos que admite Calc. Esperamos que os haya gustado la demostración. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.